Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar esta sesión de webinar de máquinas virtuales, redes virtuales y contenedores. Les agradezco mucho que estén por aquí. Esta es una sesión que estoy haciendo a solas para mejorar un poquito la calidad de la grabación y bueno, pues va a ser compartida con ustedes. Vamos a empezar un poquito con el tema de máquinas, redes virtuales y contenedores. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este pequeño webinar? Conocer los conceptos básicos en materia de virtualización y contenedores, conocer las principales opciones en materia de virtualización basadas en código abierto, conocer cómo las diversas ofertas de virtualización se complementan para crear soluciones a la medida y entender cómo es posible sacar provecho de los entornos virtuales. Vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos a que nos estamos refiriendo con máquinas virtuales o virtualización. ¿Qué es la virtualización? Consiste en la gestión y utilización de recursos tanto de software como de hardware con el objetivo de crear representaciones de equipos, servidores, redes e infraestructura de cómputo capaces de proveer funcionalidades idénticas a las de sus contrapartes físicas. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a utilizar herramientas y tecnología para hacer una metáfora de lo que es un equipo de cómputo, lo que es un sistema, no necesariamente una computadora, sino que podemos nosotros también virtualizar almacenamiento, podemos virtualizar redes, podemos hacer virtualizaciones de aplicaciones. Virtualizar es hacer un símil de algo que en la vida real, que de manera física existe. ¿Qué es una máquina universal? Este concepto de virtualización es algo bastante viejo, estamos hablando de los 30 del siglo XX. El matemático Alan Turing definió a una máquina universal como un sistema capaz de emular por completo las funciones de otras máquinas universales. Y la virtualización se basa en el principio de las máquinas universales de Turing. ¿Qué significa esto? Significa que en estos momentos la tecnología ha avanzado de tal manera que podemos nosotros emular prácticamente a cualquier sistema que exista con una máquina como la que ustedes tienen en su escritorio o con un servidor. ¿Qué tipos de virtualización tenemos? Tenemos virtualización de máquinas, de computadoras, en donde tenemos máquinas virtuales, contenedores, zonas, este tipo de virtualizaciones. Nosotros podemos virtualizar redes. Vamos a hablar del concepto de SDN y NFV. No se preocupen por ahorita las siglas, las vamos a explicar una por una. Vamos a hablar de almacenamiento y simple y sencillamente vamos a mencionar la virtualización de aplicaciones. Al sistema que contiene y gestiona los elementos virtualizados se le conoce como anfitrión o host. Es justamente el sistema que se va a encargar de contener y gestionar las máquinas virtuales. Los sistemas virtualizados dentro del anfitrión se conocen como huésped o guest. ¿Qué es una máquina virtual? Las máquinas virtuales son sistemas capaces de simular de forma simplificada, pero eficaz a los componentes, ya sea de memoria, procesadores, dispositivos de entrada y salida, almacenamiento, etcétera, etcétera, de una máquina física. ¿Qué tipos de virtualizaciones tenemos en este sentido? Una virtualización completa, que es cuando es posible emular desde el anfitrión todas las funcionalidades, de tal forma que el sistema huésped pueda ser ejecutado exactamente del mismo modo que un sistema físico. Cuando ustedes dentro de una máquina virtual pueden instalar una imagen ISO o una USB con un sistema operativo, el que ustedes escojan, ya sea Windows, macOS, puede ser Linux, FreeBSD, etcétera, etcétera, y el sistema operativo identifica los componentes de procesador, memoria, etcétera, 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 de manera transparente, estamos hablando de una virtualización completa. Hay dos tipos de virtualizaciones completa. Una es a través de software y otra es asistida por hardware. La virtualización por hardware nos permite ciertas prestaciones que nos ofrecen los fabricantes de procesadores, como sucede con Intel y AMD. Estas tecnologías de virtualización permiten hacer una especie de híbrido en donde la virtualización sí es a través de software, pero el hardware nos está ayudando a acelerar y sobre todo a hacer estas máquinas virtuales más seguras. Nos optimiza el uso de las máquinas virtuales. Y existe la paravirtualización, que es cuando nosotros requerimos de hacer ciertas modificaciones en el sistema huésped para que funcione dentro del anfitrión. No es una virtualización completa, es una virtualización en la que tenemos que hacer nosotros algunas modificaciones y configuraciones del sistema operativo para que pueda funcionar correctamente. En ese sentido, bueno, nosotros tenemos un ejemplo como lo puede ser VirtualBox, que lo vamos a ver más adelante,
en donde sí efectivamente podemos hacer una instalación completamente transparente, pero algunos componentes especiales que nos ayudan a mejorar la relación entre el host y el huésped, tienen que ser instaladas y compiladas inclusive en el kernel del sistema. Entonces tenemos una virtualización completa, pero para extender la virtualización nosotros hacemos una paravirtualización. ¿Qué es un hipervisor o un monitor de máquinas virtuales? Es el componente que es encargado de gestionar los recursos y la ejecución de las máquinas virtuales. Como les comentaba, no es nada nuevo el tema de la virtualización. De hecho, nuestros amigos de IBM desde hace muchísimo tiempo generan máquinas virtuales con sus grandes mainframes, con las S400. Lo que hacía era particionar los recursos de estos grandes monstruos y los asignaba a proyectos y a usos específicos. ¿Cómo lo hacía? Bueno, tenían ustedes el gran mainframe y al lado del mainframe tenían una pequeña computadora, que era la que se conocía como el hipervisor. Esta computadora se encargaba de gestionar todos los recursos y las máquinas virtuales que estaba asignando de manera centralizada y a través de una interfaz única. ¿Cuál era el problema? Si esta maquinita pequeñita, el hipervisor, fallaba, no había manera de hacer la gestión de virtualización. Necesitábamos un componente de hardware del tamaño de una computadora de escritorio para poder utilizar este gran monstruo de virtualización que eran los mainframes y las S400. Actualmente los hipervisores realmente son un componente mucho más pequeño. Son un componente de software que puede ser utilizado ya sea dentro del sistema operativo o a un lado del sistema operativo. Existen proveedores como es VMware que lo que hacen es instalar su pequeño hipervisor y posteriormente instalar el sistema operativo huésped. En el caso de otras opciones, no es necesario. El sistema operativo nosotros lo instalamos y el hipervisor es instalado junto con el sistema. ¿Qué principales proyectos de hipervisores de código abierto tenemos? Bueno, tenemos Xen, KVM, VirtualBox y QEMU. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a Xen. Este es uno de los proyectos más robustos que existen. Fue adquirido por una empresa especializada en virtualización por Citrix. Y tuvo mucho éxito porque muchos proveedores se sumaron. Intel estaba dentro de Xen. Xen es muy utilizado todavía y que está en continuo desarrollo e inclusive tiene soporte comercial. Tenemos también una competencia muy cercana y que últimamente ha crecido bastante, que se llama KVM. Kernel Virtual Machine. Como su nombre lo indica, es una máquina virtual que está insertada dentro del kernel de Linux y que tiene extensiones precisamente para los procesadores Intel y AMD que permiten la aceleración. Vamos a tener un módulo, kvm.co de Linux, que es el que se va a utilizar precisamente para acelerar y optimizar la virtualización. Es de código abierto y es el que utiliza por defecto OpenStack en una instalación normal. Es lo que nosotros utilizamos, KVM. VirtualBox es un proyecto de Oracle bastante interesante que puede funcionar en diversas plataformas. De hecho, VirtualBox yo lo utilizo muchísimo para fines didácticos porque yo no sé si el estudiante va a traer un Linux o va a traer una Mac o va a traer un Windows. VirtualBox nos permite instalar su hipervisor que también hace uso de algunas extensiones de hardware y tiene acceso a las prestaciones de los procesadores, pero funciona en múltiples plataformas. Tenemos aquí a VirtualBox, de hecho yo lo tengo aquí. En un momentito lo van a ver ustedes. Y es con el que vamos a estar trabajando algunos ejemplos pequeñitos dentro de este webinar. Lo pueden descargar, es bastante fácil de utilizar y sus formatos son muy utilizados también.
¿Qué más tenemos? Tenemos QEMU o QEMU, que es un emulador de software de Linux. QEMU es un emulador bastante interesante, es fácil de utilizar, tiene muchísimos años dentro de Linux, dentro de este ecosistema de Linux, y puede hacer varias cosas. Por ejemplo, tenemos una emulación completa, una virtualización completa por software, o puede utilizar una virtualización en donde no se acerca tanto al kernel y hace una virtualización únicamente para usuarios con permisos restringidos dentro de Linux. Y bueno, esta es la parte más bonita del código abierto, de que ustedes pueden combinar proyectos, pueden interactuar con diversas soluciones, como una especie de rompecabezas que va a formar algo un poquito más grande. En este caso, QEMU es compatible tanto con KVM como con Shen. Ustedes pueden aprovechar las virtudes que tiene Shen y KVM de manera centralizada con QEMU. Esto es bastante, pues es bastante conveniente para el usuario porque puede utilizar toda la infraestructura y la experiencia y la solidez de QEMU junto con sus formatos, inclusive el formato de archivos de QEMU se está volviendo un estándar, con las prestaciones de virtualización tanto de KVM como de Shen. QEMU es una gran solución y es la que se utiliza mucho en entornos de Linux. Prefiero utilizar VirtualBox precisamente porque está optimizado para software libre y no es tan fácil utilizarlo dentro de Windows. Ahora vamos a hablar un poco de las API, los gestores y orquestadores de máquinas virtuales. Bueno, ya vimos que tenemos los hipervisores. Los hipervisores son los puntos centrales de gestión de máquinas virtuales. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos extender estas funcionalidades. La primera opción que nosotros tenemos aquí es libvirt. Libvirt lo que hace es ofrecernos una biblioteca con la que nosotros podemos automatizar e inclusive generar programas, tanto en C como en Python como en Perl o Java, y que se llevan bastante bien con KVM, QEMU, Shen, Virtuoso, VMware, etcétera, 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 precisamente para automatizar la gestión. Esta es una biblioteca que nos permite automatizar, programar e inclusive generar código con las máquinas virtuales. libvirt nos permite precisamente eso. Es una interfaz de programación de aplicaciones. Y hacemos aplicaciones precisamente con máquinas virtuales. Tenemos Oberth, que es un orquestador de máquinas virtuales. En donde nosotros podemos hacer una capita arriba de libvirt. Oberth es un proyecto que nos permite una automatización más fácil y sencilla. Si ustedes pueden ver, también puede utilizar Ansible para la automatización y tiene un kit de desarrollo para Python. Estamos hablando de que Oberth nos permite, ya no es una biblioteca, sino es todo un paquete de desarrollo precisamente para la automatización. Después tenemos Virt Manager, que es un gestor de máquinas virtuales. Aquí lo tenemos. Tiene una interfaz de usuario muy amigable y utiliza KVM, pero también puede utilizar Shen o LXC, los contenedores de Linux que vamos a ver más adelante, para la gestión gráfica de nuestras máquinas virtuales. En lugar de meternos nosotros a la consola de comandos a generar instrucciones o generar código, lo que hacemos es una instalación directamente con una interfaz gráfica. Esa es otra de las ventajas que tiene también VirtualBox. VirtualBox tiene una interfaz gráfica para la gestión de máquinas virtuales. Tenemos también una suite exclusiva para gestión de máquinas virtuales y de redes virtuales llamada Proxmox. Cuya razón de ser es precisamente la gestión avanzada.
no solamente crea máquinas virtuales, sino que asigna recursos, balancea cargas, genera redes, hace todo lo necesario para que las máquinas virtuales sean muy bien gestionadas. Y por último tenemos Vagrant, que es una herramienta muy útil, sobre todo si ustedes están en el tema de DevOps. Vagrant es un proyecto que permite distribuir máquinas virtuales a través de Internet. Ustedes generan una máquina virtual con una configuración que les parece adecuada o quieren descargar una de la biblioteca de Vagrant, descargan la imagen y con un pequeño script pueden configurarla para las necesidades que ustedes quieran. Esto nos permite distribuir máquinas virtuales a través de Internet y nos permite facilitarnos mucho la vida, precisamente creando imágenes específicas. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una fotografía del sistema operativo. De repente ustedes bajan, vamos a suponer CentOS, la instalación mínima de CentOS, que es lo que vamos a ver aquí, y hacen ciertas modificaciones, instalan paquetes, hacen configuraciones, el servidor web lo colocan a punto, todo su entorno está listo para ser utilizado y entonces lo que hacen es toman, se llama snapshot en inglés, una pequeña foto de cómo está el sistema operativo, el estado actual del sistema operativo y crean un archivo que es una imagen de este sistema operativo. Lo que hace Vagrant es, toma estas imágenes, las descarga y, bueno, ustedes quedaron en una fase. Si necesitan modificaciones posteriores, pueden a través de un script de configuración modificar este original y dejarlo como ustedes quieran que quede. Es una gran herramienta Vagrant. Ahora vamos a hablar de otro tema que es el particionamiento, zonas y contenedores. A veces no es tan necesario tener una máquina virtual. A veces virtualizar todo un sistema, todo un equipo, no resulta tan conveniente. ¿Por qué? Porque si nosotros virtualizamos una máquina, entonces vamos a tener que utilizar los recursos del sistema operativo y vamos a tener varios sistemas operativos jalando de manera paralela. Sí, tiene sus ventajas de que cada uno de los sistemas operativos está aislado el uno del otro y solamente a través de redes o de algo explícito podemos nosotros hacer que interactúen. Pero esto jala recursos. Esto toma muchos recursos del sistema tan solo para el sistema operativo que está funcionando. Existe otra manera de generar una virtualización que no sea completa, que es a través del particionamiento. Como se lee aquí, existen casos en los que en lugar de crear entornos completamente autónomos, como es el caso de las máquinas virtuales, se ha optado por crear entornos en los cuales las operaciones de bajo nivel las realiza el sistema operativo del anfitrión, mientras que a los sistemas huéspedes se les asignan recursos aislados tanto del anfitrión como de los otros huéspedes. De este modo, tanto el anfitrión como los huéspedes comparten el mismo kernel y recursos básicos del sistema, pero no se ejecutan en el mismo entorno, sino en entornos separados. El concepto tampoco es nuevo. Estamos hablando de que los BSDs lo tienen desde hace mucho tiempo, se llama jail, en donde nosotros podemos simple y sencillamente dejar el sistema operativo, el kernel y todos los servicios y procesos y cambiar de manera consistente a otro lado el sistema de archivos. Unix, y los BSDs y Linux se manejan con un principio de que todo es un archivo o un subdirectorio, empezando del raíz. Si uno cambia el directorio raíz de un Linux y le dice el sistema que el nuevo directorio es la raíz y cuenta con las librerías y la estructura correcta, entonces nosotros hacemos un chroot o un jail. Significa que cambiamos la raíz. En lugar de tener la raíz del sistema, huésped, vamos a generar un nuevo sistema raíz a partir del cual va a acceder a estos archivos y subdirectorios este otro sistema que estamos creando. El kernel sigue ahí, es el mismo kernel. La memoria sigue ahí, es la misma memoria, no estamos virtualizando eso. Los recursos no están virtualizados. Lo que está virtualizado es mi sistema de archivos y mis recursos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, lo vamos a hacer con Python. Voy a abrir una terminal y voy a compartir la terminal con ustedes. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un subdirectorio. Se va a llamar pruebas.
Python puede también cambiar los entornos. Donde yo tengo los paquetes, las bibliotecas de Python, por defecto, en userlib. Tengo dos versiones de Python, Python 2 y Python 3. Tengo las bibliotecas de Python 2 y aquí las de Python 3. Si me meto, puedo ver todas las bibliotecas que tiene Python por defecto. Pero Python también nos puede permitir generar un entorno aparte de este entorno principal. ¿Cómo lo hace? A través de virtualenv. Y lo único que le tengo que decir es cuál va a ser mi nuevo directorio donde va a estar la biblioteca que voy a utilizar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando un subdirectorio dentro de mi home local, llamado pruebas, a donde van a estar las bibliotecas de Python. ¿Cómo lo activo? Muy sencillo. A través de variables de entorno. Cargo estas variables, si se fijan, coloco este mensajito de que está en pruebas, y yo puedo instalar, por ejemplo, Flask, que es un sistema, un microservidor. Descarga, guarda la información e instala. ¿Y dónde la guardó? Aquí está pruebas. Lib, Python 3.5. Y si se fijan, estas arrobas significa que son ligas. Flask lo guardó aquí. Fíjense bien, tenemos colecciones que son ligas, también tenemos estas ligas de aquí, y tenemos distutils. Tenemos toda una estructura, set packages, que es en donde nos encontramos con Flask. Aquí está. Y no lo instaló en userlib Python, sino que lo instaló aquí. Esto es una pequeña especie de contenedor. Entonces, cuando yo esté dentro de este entorno, las bibliotecas que yo llame o instale no van a ensuciar mi biblioteca principal, sino que se van a guardar en una biblioteca aparte y yo voy a ejecutar mis comandos de Python, mis módulos de Python, si ya están en la biblioteca principal, pero por defecto en esta biblioteca, la biblioteca local. Esta es una manera en donde yo puedo desarrollar de manera segura, porque no estoy ensuciando, no estoy contaminando mi biblioteca principal. Si yo utilizo versiones especiales de módulos, las instalo aquí, no las instalo en el entorno principal. Este es el concepto básico de lo que es un contenedor. Ahora, imaginen que hacemos esto, pero con un sistema operativo. Yo lo que hago es cambio por completo el root a otro lado. Y eso es chroot. Déjenme comparto otra vez la presentación. Ok. Y bueno, estos son los conceptos muy básicos. Estamos hablando de que esto es de los 90s, de que esto lo hemos utilizado las personas que utilizamos Linux y BSD desde hace mucho tiempo, pero nos encontramos con que esto se ha potenciado. ¿Quién lo potenció? El proyecto Docker. Docker es un proyecto bastante nuevo e innovador, en donde ustedes pueden hacer esto mismo, generar un contenedor que va a utilizar los recursos de un sistema, pero además de esto tiene funciones avanzadas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden escoger la biblioteca
que ustedes prefieran. ¿Qué significa esto? Si ustedes están en Windows y quieren descargar una biblioteca de Linux, lo pueden hacer. Y entonces pueden ejecutar y desarrollar como si fuera Linux directamente dentro de un sistema Windows. Lo mismo puede suceder de forma inversa, y lo que hace Docker es una gestión de recursos. No solamente sirve para generar una especie de chroot, no solamente cambia el directorio, sino que además yo puedo definirle cuántos recursos y qué recursos utilizar. Inclusive podemos asignarle recursos de red distintos, o de memoria, o de procesador, dependiendo del uso que querramos darle. Docker es muy avanzado. Todavía, personalmente, y esta es una opinión personal, todavía le falta madurar un poquito más, pero va en el camino correcto. Docker es el futuro que vamos a tener con respecto a virtualización y contenedores. Tenemos ejemplos clásicos, los contenedores de Linux, en donde, bueno, ya no es un chroot, sino es un chroot más avanzado, en donde yo puedo también, igual que lo hacemos con Docker, asignar y restringir recursos. Este es el proyecto de Linux Contenedores, y tenemos el XC, que es lo básico, y el XD, en donde tenemos una API de REST para la gestión. OpenBZ es un sistema de contenedores desarrollado por Virtuoso. Si ustedes utilizan Parallels en macOS, a lo mejor han escuchado de Virtuoso. Es algo muy similar, nada más que aquí nosotros tenemos que parchar el kernel, como pueden ver de este lado. No está incluido en el kernel OpenBZ. Necesitamos hacer una configuración especial dentro de nuestro sistema Linux, y solo funciona en Linux, para poder tener el acceso a OpenBZ. Y otro proyecto más, también para Linux, Linux Web Server, que fue hecho explícitamente para crear contenedores con servidores Linux funcionales. Y nuevamente, hay parches para el kernel. Estamos hablando de que más allá del jail o el chroot, estamos haciendo una gestión más avanzada de contenedores. Y bueno, a lo mejor ustedes solamente habían escuchado de Docker, pero existen muchas opciones de contenedores. ¿Qué significa entonces que haya tantas opciones? Que esto se tiene que regular. Y para eso está la Open Container Initiative. Que es una organización especializada en la gobernanza del desarrollo de contenedores. Estamos hablando de que los grandes fabricantes se juntaron y dijeron, bueno, para que no haya demasiado descontrol en el desarrollo de contenedores, independientemente de si es Docker o no, vamos a colocar unas reglas claras sobre qué es lo que esperamos que haga un contenedor y cómo funcione. Y entonces tenemos a esta iniciativa. Si ustedes quieren saber sobre cómo va a evolucionar el tema de los contenedores, pueden acercarse aquí y ver qué es lo que se está volviendo un estándar. Kubernetes es algo nuevo para nosotros. De hecho, es el nuevo juguete de las personas que estamos en este tema de virtualización. Salió muy recientemente, pero es un proyecto muy interesante, ya que quien está detrás de él es Google, y toda su experiencia con respecto a contenedores y a virtualización. Kubernetes lo que hace es gestionar objetos. Es más, aquí lo digo. Es una herramienta de gestión de contenedores y de objetos desarrollada por Google, y que nos permite, al igual que nosotros vimos con Proxmox, Kubernetes nos permite una gestión y orquestación de contenedores. No solo de contenedores, sino de objetos. La manera en cómo piensa Google que es un contenedor, lo identifica como un objeto, genera una abstracción de objetos. Entonces, de entrada, maneja contenedores, pero puede manejar cualquier cosa. Las imágenes son objetos, los archivos son objetos, los videos son objetos.
Kubernetes inicialmente empieza a gestionar contenedores, pero es una herramienta para generar y gestionar y orquestar diversos objetos con diversos comportamientos específicos y que tienen necesidades de recursos o de interacción unos con otros. Kubernetes le permite a los contenedores poder ser utilizados en entornos empresariales y en producción. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Utilicen los contenedores de Docker con Kubernetes. Virtualización de redes es un tema que es muy reciente, es un tema que está revolucionando a todo el tema de la industria en general de cómputo, pero muy particularmente a los proveedores de servicios de red y a los proveedores de equipo de red. ¿Qué es lo que está pasando aquí? De repente nos damos cuenta de que necesitamos virtualizar grandes centros de datos, necesitamos tener mayor control centralizado y sobre todo tenemos equipos de todos tipos, de todas índoles, con sistemas distintos que funcionan de manera totalmente distinta y hay que consolidar. Uno de los primeros ejemplos de la virtualización de redes es Linux Bridge. Linux Bridge es un componente del kernel de Linux que nos permite generar, como lo dice su nombre, pequeños bridges, pequeños puentes de conexiones virtualizados dentro de Linux. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Linux Bridge es un ejemplo también bastante viejo de cómo nosotros podemos generar pequeños switchecitos para máquinas virtuales. Y a partir de aquí se genera todo un concepto llamado redes definidas por software o SDN. En estas redes se definen tres planos. Un plano de datos, que es donde la información en general empieza a fluir y es transmitida de un lado a otro. Es la información de las páginas web, es la información de las aplicaciones web, es donde los usuarios transmiten su información. Digamos que el objeto de las redes es el plano de datos. Sin embargo, nosotros necesitamos comunicar otras cosas. Y está el plano del control. El plano de control funciona precisamente en los switches y nos permite hacer algunas configuraciones con respecto a las rutas y al uso de los paquetes de información. Seguramente ustedes han escuchado de switches o de puentes inteligentes. ¿Qué significa esto? Que calculan las rutas óptimas de cómo un paquete puede llegar de un lado a otro. Recordemos que el concepto básico de Internet es que es una red que independientemente de la estructura hace que los mensajes lleguen de distintas maneras y de distintas rutas. Internet fue diseñado para que si un nodo de repente desaparece, este nodo pueda ser sustituido y el paquete llegue a través de una ruta distinta. Lo que hacen los switches inteligentes es aprender estas rutas y tenerlas guardadas para cuando nosotros hagamos uso precisamente de este trayecto que ya es conocido. Por ejemplo, si yo hago mucho uso de YouTube o de GitHub, lo que va a hacer el switch va a ser aprender este patrón e identificar la ruta más óptima para que yo pueda tener acceso a GitHub o a YouTube de manera más rápida. Y debe de ser una ruta que funcione constantemente, una ruta no solo conocida y rápida, sino además que sea confiable. Entonces, estas cajitas que tenemos nosotros allá arrumbadas en un gabinete, aprenden de estos patrones, aprenden de la arquitectura de nuestra red y pueden tomar decisiones básicas de cómo generar rutas de acceso a nuestra información a través de los paquetes. Este es el plano de control. Y del plano del control emana el plano de administración. El plano de administración es un nivel más alto. Es en donde nosotros como usuarios o como administradores de la red podemos administrar los recursos y generar mayor control sobre cómo nuestros paquetes funcionan. Esto está funcionando al nivel de transmisión de datos en capa 2. Esto de aquí, SDN, se refiere a la gestión de capa 2 a través de la virtualización. Para esto se diseñó un protocolo llamado OpenFlow y el cual es gestionado a través de esta fundación, la Open Network Foundation.
Si ustedes quieren saber sobre este estándar de OpenFlow, este es el lugar. Como pueden ver, tenemos varios proveedores importantes que están definiendo precisamente el futuro de las conexiones de bajo nivel virtualizadas. Aquí estamos hablando de un nivel muy, muy bajo a nivel de la transmisión de datos en los switches. Aquí es la configuración de cómo fluyen los datos, por eso es flow. Aquí nosotros definimos el flujo de datos a bajo nivel. Las capas de aplicación, etcétera, 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 están más arriba y todo a partir de esto que tenemos aquí. A partir del estándar se generaron varias soluciones de software. La que más se utiliza y la que es, por ejemplo, OpenStack optó por utilizarla en lugar de Linux Bridge, es OpenVSwitch. OpenVSwitch es, como lo dice su nombre, es un switch virtual. Un switch virtual que nos permite conectarnos con redes virtualizadas. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a cambiar a una maquinita virtual. Ahorita les voy a compartir toda mi pantalla. Ahí está. Y aquí tengo dos pantallas. Voy a abrir VirtualBox y voy a iniciar una máquina virtual llamada Newton, que es un CentOS que yo preparé y que contiene una implementación de OpenStack de un solo nodo. Vamos a ver, mientras arranca, vamos a ver la configuración. Esto lo estoy haciendo a través de VirtualBox, en donde yo puedo definir los recursos que le estoy asignando a través de una interfaz gráfica, en donde le estoy diciendo, bueno, aquí hay una descripción, cómo se llama, si voy a compartir algunas cosas. Esta es la información del sistema, le asigné bastante memoria, le asigné varios procesadores y tiene espacio de almacenamiento de hasta 100 gigas. Esta es mi máquina virtual y en redes estoy generando una red particular, que esta es una red virtualizada y esta de aquí es una red nateada. Esto no lo vamos a ver a profundidad, simplemente se los estoy enseñando y vamos a ver cómo funciona. Ahora voy a compartirles exclusivamente la pantalla de la terminal del servidor. Ahí está. Accedo. Y yo configuré esta máquina virtual con dos interfaces red de red correspondiente a ETH0 y ETH1. En ETH0 yo estoy asignándole una IP específica, 192.168.56.40. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y en el otro, en ETH1, es una red nateada, entonces se le va a asignar cualquier tipo de IP y esa es la que se va a conectar a Internet. La primera red de ETH0 se va a conectar al host, a mi anfitrión. Es más, voy a regresar a compartir pantallas, voy a abrir una terminal nueva. Esta de aquí, bueno, la que ya tenía, vamos a compartirla. Le pido a mi host que me diga cuáles son las interfaces que yo tengo. Y entonces ustedes pueden ver que tengo varias interfaces. Low, que es la que es por defecto. Una interfaz de red.
Esta es otra interfaz de red inalámbrica. Y aquí tenemos una llamada VBoxNet con una dirección IP. Esta es una red virtual que creó VirtualBox y con la que yo me puedo comunicar con mi otra red. Déjenme ver cuál es la IP de esta de aquí. Vamos a ver, control C, no es 40, vamos a ver si es 50. Para no jugar al vivo, déjenme ver cuál es la que tenemos nosotros en la máquina virtual. Vuelvo a compartirles la pantalla de la máquina virtual, de VirtualBox. Aquí está. Y bueno, aquí tenemos, vamos a hacerlo con les. Otra vez tenemos en uno que tenemos el loop, ETH0, que debería de estar conectada a la IP, pero si se fijan, no lo dice. Sin embargo, aquí dice algo muy interesante. Está conectada a Master OBS. Aquí donde lo pueden ver ustedes. Master OBS System. OBS es OpenVSwitch. Tenemos ETH1 que funciona tal cual. Tenemos OBS System aquí. Lo que yo tengo aquí es un switch virtual en donde tengo 5 puentes. Tengo BRTune, tengo BRINT y donde tengo BRX. BRTune, que es 5, BRX, que es 6, y BRINT, que es 8. Y en BRX tengo la IP, que es la 40. 192.168.56.40. Voy a compartir, vamos a ver si ahora sí me deja. Y si no, lo vamos a ver a través de la web. Con razones. 168.56.40. Ahí está. Me estoy comunicando desde el host con el guest que tengo del otro lado. Bueno, pero no solo me voy a comunicar a través de pings o a través de Secure Shell. Como les comenté, esta máquina virtual lo que tiene es a OpenStack. Entonces les voy a compartir lo que tengo aquí. Voy a entrar al servidor que está utilizando OpenStack de mi máquina virtual. Aquí está. Contraseña. Entonces estoy entrando a mi servidor de máquina virtual. Déjenme coloco bien la contraseña. Tarda un poquito. Y aquí yo tengo una configuración previa de red. Vamos a verla con proyecto. Yo ya creé una red externa que la vamos a ver en la topología. Si ustedes ven aquí dice externa. Con estas características, tiene un identificador, el proyecto está conectada a XNet, la red externa que tenemos nosotros ahí.
y una subred que está transmitiendo en 192, 168, 56. Esta le va a dar servicio externo. Esta es la que va a salir de mi computadora y se va a conectar primero a mi intranet y si yo quisiera también a internet. Esta está generando un puente. Ustedes recuerdan que yo tenía brint, brtun y brext. Brex es el puente externo. Brein es la encargada de esta topología de red. Toda mi red virtual, que vamos a ver muy bonita aquí, es Breint. Y la que va a unir a Brex con Brein es Brtun. Todas estas están gestionadas a través de OBS, de Open vSwitch. Voy a crear una red. La voy a llamar experimental. Voy a crear una subred. También se va a llamar experimental. ¿Qué direcciones? 10.0. Esta. Ahí está. Siguiente. Va a tener DHCP y la creo. Mientras que esta red, con el simbolito del planeta, me está indicando que es una red que sale al mundo, esta red azul que yo tengo aquí existe exclusivamente dentro de la máquina virtual. Estoy generando una red virtual dentro de una máquina virtual. Esta es otra de las grandes ventajas de la virtualización. Podemos virtualizar dentro de entornos virtualizados. Esta red virtual que acabo yo de crear solamente funciona dentro de la maquinita virtual. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que funcione? Pues creo un router, un ruteador. Vamos a crearlo. Crear router. Le voy a llamar ruteador. Voy a utilizar una red que va a ser externa y la creo. Ahí está. Y vamos a ver la topología de red, que es lo que hice. Ahora el mundo está ligado a esto de aquí, que es el ruteador. Si yo añado una interfaz, ¿a dónde la voy a añadir? A la subred experimental. Y entonces ya tengo una red externa que está ligada a una red interna. Si yo creo a su vez una máquina virtual, la puedo conectar a esta red o directamente a esta red, a la que yo decida. Es donde yo puedo generar una máquina virtual. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero vale la pena que entiendan esto. Esto que tenemos aquí está totalmente virtualizado y está gestionado a través de OBS. Voy a regresar a la máquina de OBS. Y voy a utilizar un comando que es obs.bsctl, el control de OBS, y show. Y me va a regresar todos los puentes, los bridges que está gestionando. Voy a utilizarles para que lo veamos bien. Entonces aquí tengo todos los puentes que estamos utilizando. Fíjense, tenemos brtun, tenemos todas las interfaces, tenemos brint primero, está ligado a brex,
Déjenme ver si puedo mover el mouse. Acá está el mouse. Tengo varios puentes con VRINT. Tengo VRTune y VRX. Esta es la parte interesante. VRX está ligado a ETH0. Lo que estoy haciendo es convertir una interfaz de red en un switch de red, a partir del cual yo puedo conectar más interfaces de red virtualizadas. Así es como maneja OpenStack y en particular OpenVSwitch el tema de la virtualización de red a través de switches. A partir de ahí, yo puedo generar firewalls, yo puedo generar permisos de usuario, yo puedo generar zonas militarizadas, puedo generar redes, puedo hacer prácticamente una configuración de red totalmente virtualizada con un punto de salida al exterior. Ahora, si yo quisiera, simple y sencillamente no hago la conexión entre la interfaz de red y VRX y tendría una red totalmente virtualizada sin salir al mundo. Lo que nos permite OpenVSwitch es permitir este curso, este flujo de información entre mis redes totalmente virtuales y la red externa. Vamos a regresar a la presentación. Lo más maravilloso de esto es que esto que están viendo ustedes aquí, yo lo puedo hacer con cientos de servidores en un centro de datos. Puedo generar y consolidar todos los recursos de un centro de datos y generar estas topologías de red virtualizada. OpenVSwitch funciona muy bajo nivel, únicamente despliega los pequeños switches, los pequeños ruteadorcitos, los pequeños switches. Yo necesito algo un poquito más grande a partir de ahí. Y entonces ya tenemos proyectos como OpenDaylight, en donde ya es un gestor más avanzado, en donde no necesito OpenStack, sino que OpenDaylight, para entornos virtualizados que no requieren de algo tan grande y robusto como OpenStack, yo puedo utilizar este gestor y me hace una funcionalidad muy similar a lo que ustedes acaban de ver, pero sin tanto peso. OpenStack es muy pesado. OpenDaylight es un poquito más ligero y puede ser utilizado en equipos de escritorio, por ejemplo. Además de OpenDaylight, tenemos otros proyectos como OpenContrail, que es muy similar. Que nos permite hacer lo mismo, nada más que de manera más protegida, por eso tiene un sandbox para pruebas. Si nosotros hacemos redes que sabemos que pueden ser vulneradas o cosas así, las colocamos de manera protegida. OpenContrail nos permite hacer esto. Y bueno, si nosotros queremos aprender y no necesitamos algo tan pesado como esto, tenemos Mininet. Mininet genera una red simplificada de 2 o 3 nodos que es utilizada a través del shell, tan solo con este comandito, sudo mn. Entonces, si estamos nosotros aprendiendo y queremos aprender desde abajo, vamos a utilizar Mininet sin tantas complicaciones. Y bueno, tenemos otro proyecto llamado Floodlight, que es un controlador inclusive para aplicaciones. Aquí ya estamos trabajando con algo un poquito más robusto. Dependiendo de lo que nosotros querramos, podemos utilizar el arma, vamos a llamarle la herramienta, que mejor nos acomoda. A lo mejor solamente necesitamos LinuxBridge o OpenVSwitch, pero de repente esto empieza a volverse complejo y necesitamos hacer mayor
gestión, balanceo de cargas, redes más complejas, entornos que sean interactivos, interfaces gráficas. Y entonces pues tenemos los otros proyectos, o si solo queremos aprender, tenemos Mininet. Esto es SDN. Como ustedes pueden ver, trabaja a muy bajo nivel para generar redes virtualizadas y acceder a las redes externas. Son switches. Realmente no hay demasiado que decir, excepto que virtualiza todos los entornos, y entonces ustedes pueden en su servidor, en su escritorio, en su laptop, tener toda una red virtualizada. Pero esto no queda aquí. Los grandes proveedores ya se dieron cuenta de que hay muchas ventajas en utilizar equipos de cómputo, que pueden ser Core i5, Core i7 o Xeones, para sustituir las funcionalidades de estas cajitas negras, que a lo mejor tienen un Intel Core, o a lo mejor tienen un pequeño procesador ARM de baja capacidad y una serie de instrucciones mínimas. ¿Qué ocurre si de repente toda esta potencia del cómputo de los sistemas que nosotros utilizamos en nuestro escritorio lo aplicamos a esas cajitas negras que llevan muchos años ahí metidas dentro de un gabinete y a las que difícilmente podemos nosotros acceder? Es así que utilizamos la virtualización de la función de red, NFV, que no es otra cosa más que un estándar para que nosotros podamos gestionar los recursos físicos y virtuales de un centro de datos. SDN gestiona los recursos virtualizados y nos permite salir. NFV nos permite tomar control de toda nuestra infraestructura de red en un centro de datos. Y tiene 3 componentes. Funciones de red virtualizada, que es todo este software, que es toda esta herramienta que vamos nosotros a instalar, que se va a ser utilizada para administrar, que va a ser los programas que van a encargarse de la gestión. La infraestructura de funciones de red virtualizada, que es precisamente todos estos cables, gabinetes, fierros y cajitas que están en todo nuestro data center y que nosotros podemos consolidar. Y un framework de administración y orquestación, porque para eso es para lo que queremos esta tecnología. Queremos que la red sea nuestra y esté al alcance de nuestras manos tan solo con 3 teclazos y una terminal. No necesitamos irnos a cada uno de los gabinetitos, no necesitamos irnos a cada una de las conexiones. Una vez que está conectado, tomamos control de manera centralizada. Y es así que el administrador de sistemas también debe volverse un experto en redes. El nuevo administrador de sistemas es un experto en redes. Es una triste historia porque algunos de nosotros evitábamos meternos con las redes, de hecho despreciábamos algunas certificaciones y en este momento se vuelve algo muy importante. El sysadmin también se vuelve el administrador de la red. Y bueno, ya que conocimos estos conceptos, ¿cómo los podríamos nosotros aplicar? Bueno, me faltó un elemento más, que es el almacenamiento definido por software. ¿Qué es eso precisamente? Bueno, nosotros ya tenemos NAS, tenemos SAN, tenemos ISCSI, tenemos NFS, tenemos todo este gran cúmulo de almacenamiento. Pero a lo mejor lo que nosotros queremos, como ya sucedió en los otros casos, queremos consolidar el almacenamiento y empezar a gestionar los recursos. Entonces tenemos 3 tecnologías principales. 2 principales y HDFS, que voy a hablar un poquito al respecto. Ceph, que lo que hace es exactamente lo que les platiqué, consolida la infraestructura y empieza a generar recursos para almacenamiento. Pero no solo genera recursos y no solo comparte el almacenamiento, sino que se encarga de que estos sean estables, de que estos sean accesibles, de que no se caigan, de que haya alta disponibilidad, de que haya respaldos, de que se generen imágenes, de que se le dé mantenimiento. Ceph es un sistema que nos permite virtualizar el almacenamiento. ¿Qué otro tenemos? Tenemos Gluster. Gluster lo que hace es tomar control, genera un sistema de archivos y a partir del sistema de archivos nosotros generamos algunas instrucciones para hacer el control con características muy similares a las de Ceph.
El objetivo es que nuestra información no solo esté segura y accesible, sino que pueda ser gestionada de manera eficiente y centralizada. Ahora les voy a hablar de HDFS. HDFS normalmente no se utiliza para clústeres normales, sino para clústeres de alto rendimiento de Big Data. HDFS es parte de Hadoop. Hadoop es el proyecto que fue hace algún tiempo líder de Big Data por excelencia. Y bueno, aun cuando su máquina de MapReduce ha sido superada por proyectos como Spark, su sistema de archivos es extremadamente confiable. Es un sistema de archivos que guarda la información por triplicado y que tiene la capacidad de mover terabytes en cuestión de segundos, en donde tiene una red bastante robusta y tiene comunicaciones muy potentes para manejo de grandes volúmenes de información. Ustedes pueden utilizar HDFS sin utilizar Hadoop y conectarlo a Cassandra o a Spark o a cualquier otro proyecto. HDFS, si ustedes manejan grandes volúmenes de información, es algo que deben de explorar. Y bueno, ahora sí volvemos a las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones y usos comunes tenemos de la virtualización? Lo he estado repitiendo durante todo el webinar: consolidación de recursos. No es lo mismo tener 5 computadoras subutilizadas porque el cliente compró la computadora y no quiere que la toques, a tener servicios virtualizados en donde tienes una computadora física con 5 servidores virtuales y a una capacidad del 80%. Los ahorros en recursos, tanto de compra de equipo, como de almacenamiento, como de electricidad, como de administración, se empiezan a abatir si consolidamos nuestros recursos. Respaldo. Esto es uno de los ejemplos más importantes que tenemos. Tomamos un snapshot y nosotros podemos guardar todo un sistema operativo en un estado estable. Es maravilloso porque nosotros podemos generar snapshots en el momento que queramos de nuestro sistema operativo. Si algo ocurre o si queremos recuperar un estado previo, simplemente vamos a las imágenes, la tomamos y la restablecemos. Recuperación de desastres, esa es otra cosa también muy importante. Si nosotros tenemos un data center y este data center de alguna manera se ve vulnerado, deja de operar, ocurre algo, nosotros podemos tener un respaldo de información o un servicio en espejo en otro lugar geográficamente alejado de la zona y pasar el control a este nuevo data center. Esto es un concepto muy parecido a alta disponibilidad. Recuperación de desastres es cuando el data center deja de funcionar, cuando parte de nuestra infraestructura simple y sencillamente desaparece y debemos de tomar control y recuperarnos de este incidente. Alta disponibilidad es cuando los servicios son continuos, donde además de que tenemos que recuperarnos, el servicio no puede detenerse. Nosotros podemos optimizar las máquinas virtuales y todo este entorno para que en ningún momento se caiga el sistema. Si se cae, inmediatamente toma control otro sistema. Esto significa inversión en recursos, esto significa balanceo de cargas, esto significa entrar a algo que es el estado del arte respecto a la virtualización. Garantizar un uptime que sea de grado de carrier o de grado de un gran data center como lo puede ser Amazon, es increíblemente difícil, pero se facilita a través del uso de la virtualización. Seguridad informática. Ustedes pueden generar honeypots, que son servidores que hicieron específicamente para ser atacados y que tienen sensores y pueden identificar vectores de ataque e inclusive los hacen vulnerables para identificar quiénes los están atacando, o pueden utilizar firewalls hechos a la medida dentro de un sistema operativo, dentro de una red virtualizada. Las posibilidades en el tema de seguridad informática de la virtualización son increíbles y todavía nos falta explorar mucho de eso. La seguridad informática y la virtualización van a ser un gran boom en los próximos años. Y bueno, DevOps, ese pretexto de, bueno, en mi computadora sí funcionaba, bueno, ya empieza a volverse en desuso a través del uso de las máquinas virtuales. Ustedes definen entornos de desarrollo, que después se vuelven entornos de prueba, y estos entornos de prueba, cuando ya sabemos que funcionan muy bien,
se pueden mandar a producción tan solo con 2 o 3 clics o cambios de configuración. Ustedes pueden generar diversos entornos dependiendo de la madurez de su proyecto de desarrollo. Pueden crear redes de prueba, pueden crear sistemas de desarrollo completos que estén aislados. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran a través de la virtualización para generar y desarrollar un producto de software o de cómputo. Y, bueno, pues lo que está de moda, que es el cómputo en la nube. No existiría el cómputo en la nube si no fuera por la virtualización. Esto sería todo del webinar de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Este video va a ser publicado en los próximos días y va a estar disponible para ustedes. Les agradezco mucho. Una vez que esté publicado, es de ustedes, cópienlo, distribúyanlo, modifíquenlo. Lo único que les pido es que den la autoría, que reconozcan que, bueno, yo soy la persona que hizo este material y que dejen simplemente esta leyenda. Pueden hacer uso comercial, pueden redistribuirlo, como ya les dije, pueden dar clases con ellos, pueden traducirlo y extenderlo, y este material es de ustedes. Muchas gracias.